Solicito por favor el silencio para poder iniciar con nuestra jornada del día de hoy en nuestro Foro Nacional e Internacional Académico de Derecho. A continuación, vamos a seguir con las conferencias destinadas para el día de hoy. Vamos a iniciar con la intervención del PhD Emilio Cerezo, conferencista internacional, con su tema Antropología y Justicia como base del derecho. El PhD Emilio Cerezo nació en Segovia, España, educado en Humanidades Clásicas en Vizcaya y Burgos, España. Magíster en Filosofía, con tesis sobre la ética de Aristóteles y Spinoza. Tiene estudios superiores en Lógica Simbólica, Filosofía y Ética en la Universidad de Wittenberg, Alemania. Docente universitario en la Universidad de Valencia, España, y de Geología y Minas en el Politécnico. Entre los idiomas que habla tenemos castellano, alemán, francés, inglés, latín y griego. Y además tiene estudios de ruso. Ex decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica de Quito, profesor de Lógica Aristotélica, Matemática y Simbólica, de Ética e Investigación Científica y coordinador de Biotécnica de la Universidad Católica del Ecuador. El tema que aborda el PhD Emilio Cerezo en esta oportunidad es Antropología y Justicia como base del derecho. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, entonces al PhD Emilio Cerezo. Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, casi noches, ¿no? Aquí dentro sí se ve más oscuro. El tema que voy a tocar es un marco general del significado que tiene el derecho en general y la justicia un poco más en particular. En realidad no se puede comprender un tema tan complejo como es el de la ley y su aplicación, que es la jurisprudencia, si no se tiene ese contexto más amplio, si no se tiene ese telón de fondo, ¿qué es lo que mueve la factura de las leyes? Su elaboración. ¿Y qué es lo que mueve la administración de la ley? Es decir, acomodar la ley a las circunstancias concretas de la vida. Por supuesto que lo primero que hay que decir es que la ley la hacemos los seres humanos y por supuesto también la aplicamos nosotros mismos. Por lo tanto, la ley no es como... Estoy hablando de las leyes humanas, no son como las leyes naturales, que los científicos de todo el mundo lo que tienen que hacer es estudiar mucho, escudriñar la naturaleza para irlas descubriendo muy poco a poco a lo largo de los siglos, de manera que su descubrimiento y su manejo son evolutivos. Hoy sabemos mucho más de física, de química, de biología, de ciencias de la Tierra, de lo que se conocía hace tal vez 3, 4 siglos, peor aún en tiempo de Cristo y mucho peor aún en tiempo de Buda, 5 siglos antes de Cristo, o en tiempo de Sócrates, Platón, Aristóteles, 5, 4 siglos antes de Cristo. Sin embargo, también se puede decir que el derecho y la justicia, su entendimiento, es decir, ¿qué es la justicia? Su definición, la concepción de la doctrina jurídica y asimismo la aplicación de la justicia también tienen una historia, también son acumulativas, porque los grupos humanos van descubriendo nuevos modos de entenderse a sí mismos y de entender los principios de qué es más humano
que otros tipos de concepciones. O sea, en otras palabras, también concepciones actuales como la de los derechos humanos, concepciones actuales como la de la dignidad humana, son producto de la historia y son objeto de una evolución de la concepción de qué es un ser humano, qué somos y qué es una cultura y qué es un grupo humano. Por eso, para tratar de hacer que todos nosotros podamos discutir, podamos comprender cuál es la base fundamental del derecho y de la justicia, quiero remontarme a la historia del pasado. Vamos a hacer una antropología básica muy rápida para tener este telón de fondo del cual les hablaba hace un rato, hace unos minutos. ¿Qué somos ustedes y yo? ¿Qué es un ser humano que camina en dos apoyos, que tiene una cabeza, que tiene una cantidad de ideas, de imaginaciones, de creatividad? ¿Qué es lo que nos constituye? Y por lo tanto, ¿cuál es la base fundamental del derecho, de la ley, de la justicia? Sabemos muy bien, sobre todo desde el señor Charles Darwin, allá a mediados del siglo XIX, que los seres humanos provenimos de criaturas mucho más simples que nosotros. Somos animales, por eso el bien conocido filósofo pensador también del derecho en su ética y en su política, que es Aristóteles, todos hemos oído hablar de él, al definir a un ser humano dice que es un animal. Esa es nuestra base. Un ser humano es un animal. Pero claro, también tiene que poner una diferencia con los demás animales, lo que llama él mismo, lo llamó la diferencia específica, y dice animal racional. Es decir, un animal que tiene autoconciencia, un animal que tiene un mundo simbólico, que es el lenguaje con el cual ahora, en este momento, ustedes y yo nos estamos comunicando. Un animal que tiene capacidad de razonar. De ahí viene la definición animal racional. Pero no olvidemos, el primer elemento de esa definición es animal. Pero ¿qué hemos nosotros, seres humanos, heredado de los animales? ¿Qué tenemos de ellos ahora, en el siglo XXI? En realidad tenemos tres grandes elementos. El primer elemento nació con la vida misma, con las primeras células, allá en los albores de la vida, hace unos 3.800 millones de años. Se llama instinto. El instinto es una potencia inmensa que ustedes y yo tenemos y que lo compartimos con animales y plantas. El instinto es una capacidad de vivir, es una fuerza vital. Sin él no estaríamos ni ustedes, ni yo, ni nadie en este mundo. No habría seres humanos, no habría vida. Así que seguimos teniendo ustedes y yo instinto, entre otros instintos el de supervivencia o el de reproducción. No son los únicos. Mucho más adelante, allá cuando surgieron los seres pluricelulares, ya había pasado 3/4 de la historia de la vida, que tiene casi 4.000 millones de años sobre la Tierra. Hace unos 1.000 millones de años, cuando surgen estos seres que tienen millones de células, cientos, miles de millones de células, o sea, los cuerpos de los animales como es el nuestro, ahí nace un segundo elemento que nos constituye. Ese segundo elemento es el afecto negativo. ¿Pero qué son los afectos negativos? Se llaman afectos porque nos condicionan y nos afectan, de ahí viene la palabra afecto. Afecciones y afectos. Estamos condicionados, nuestra conciencia está condicionada por ellos. Es darme cuenta de algo y captar que es un peligro
y tener miedo. El miedo es un afecto. Y por lo tanto, ¿qué hace el miedo en mí? Que yo ante el peligro salga corriendo. Bueno, los italianos lo dicen de una manera elegantísima, ¿no? Y también ellos salían corriendo en algunas guerras. Decían, más vale una hora di mariconata que tutta la vida morto, ¿verdad? Y tenían mucha razón. Por supuesto, la virtud contraria sabemos que es la valentía. Pero bueno, cuando usted ve que vienen dos perros Rottweiler contra usted y usted tiene un cuchillito, lo más prudente es salir corriendo. O sea, en otras palabras, el afecto llamado temor o miedo es una salvaguarda de la vida y es importantísima en nosotros. Tan buena como la valentía, tan buena como el coraje, tan buena como la capacidad de enfrentar los peligros. El animal, con su conciencia, y un ser humano, con su autoconciencia simbólica, es el que juzga y dice, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo o enfrento? Después de haber medido, después de haber visto la situación. Ese es el segundo elemento que nos constituye. Los afectos negativos, afectos de iras, afectos de venganza, afectos de ataque y agresión, afectos de defensa del territorio y también afectos de huida, de, no sé, de retraimiento que hace que nos mueve, porque los afectos son motores. Acuérdense, igual que el instinto, también los afectos son motores de nuestra vida. Hacen que nos protejamos o hacen que ataquemos para conquistar, para lograr algo que deseamos. El otro elemento que va con el afecto y que es parte de los afectos es justamente el deseo. Y el deseo lo tienen los animales bajo otro nombre. Se llama apetito. Los animales tienen apetitos, eso ya lo dijo el mismo Aristóteles. Apetecen cosas, quieren, les gustan cosas. Por eso a un perro, a un gato, a nuestros animales preferidos, pues tienen esos gustos, ¿no? Y los dueños que tienen esos animalitos, pues procuran darles esos gustos, porque son amigos del ser humano. Bueno, ya que dije que estos animales son amigos del ser humano, voy a explicar por qué. El tercer elemento que hemos heredado de los seres vivos que nos precedieron, o sea, de los animales, es el afecto positivo. Y el afecto positivo es mucho más reciente. Vean, hemos hablado de 1.000 millones de años de nacimiento de los afectos negativos y de casi 4.000 millones de años de los instintos. El afecto positivo surge con mucha fuerza, antes había algo de eso, pero surge con mucha fuerza y para quedarse, es decir, para sobrevivir hasta hoy en nosotros, en seres humanos y en muchos otros animales, es el cariño, el afecto, el apego comunitario, la simpatía por otros, la empatía, el darse cuenta de que el otro sufre o está alegre y yo conectarme con él y vibrar de la misma manera que ese otro ser, eso no lo ha inventado el ser humano. Eso lo han inventado sobre todo los mamíferos. Estamos hablando de hace unos 200 millones de años, cuando surgieron ellos. En realidad, todos estos elementos que yo estoy mencionando, que son la base de la antropología humana, la cual es a su vez el telón de fondo sobre el que se monta, sobre el que funciona el derecho y la justicia, como ven, son muy antiguos. Como ven ustedes, no los hemos inventado los seres humanos, están ahí y están en lo más profundo de nuestro cuerpo. Ha tenido mucho tiempo para desarrollarse. Por eso los instintos son muy difíciles de dominar, en realidad son inconscientes. En realidad, cuando es necesario comer y un ser humano ha estado privado de comida durante mucho, mucho tiempo, casi pierde la razón. Es capaz de cualquier cosa. Si no, vean películas como aquella de los chilenos futbolistas que caen en los Andes, en las alturas de los Andes,
cerca de 5.000 metros de altura y que tienen que estar ahí más de un mes sobreviviendo y tienen que comerse entre ellos. Obviamente se los comían ya muertos, pero no somos tan salvajes, pero otros seres humanos también se los han comido vivos. Es decir, eso se llama antropofagia, todos conocemos que existe en muchas culturas. Entonces, el instinto está ahí y mueve a muchos seres humanos. Y si no, pregunten las infidelidades que tienen tantos hombres y tantas mujeres. No sé quién sea más infiel, porque los unos son más descarados, los varones, y las mujeres son más prudentes y más pilas, pero no creo que hagan algo muy diferente tampoco, ¿no? Es decir, cuando se lo proponen, ¿qué están haciendo? Cediendo a su instinto, a su deseo de placer. Estos tres elementos nos acompañan hasta hoy y condicionan nuestra vida. Vean ustedes, veamos un perrito primero, pero luego podemos extrapolarlo a un ser humano. Cuando un perro tiene miedo, ¿se han visto ese pobre perro? Pone la colita debajo de su cuerpo, gachas las orejas, tenemos hasta un dicho, ahí viene, ¿no? El perro con las orejas gachas y el rabo entre piernas, ¿verdad que sí? Ahí decimos, en castellano decimos así, ¿no? Y eso se lo aplica a los seres humanos, porque somos tan parecidos a esos animales, ¿no? Mientras que cuando un perro está contento, ya no se ve chorreado, sino que se ve saltando, moviéndose. Todo su cuerpo expresa la alegría. La alegría y la tristeza son afectos, y son afectos animales, son prehumanos. Esta es la razón por la cual podemos ser amigos de un perro, de un gato o de cualquier otro mamífero, y podemos llamarles esta es mi mascota preferida, un animalito a quien yo quiero. Pero no solo le quiero, porque yo también puedo querer, no sé, un buen reloj que yo pueda tener, que no es mi caso, ¿no? O, no sé, una joya. Una persona puede querer una joya que se la regaló su abuelito o su abuelita y que le parece que es como un símbolo familiar, o yo qué sé, o un símbolo de vida, o cualquier cosa, un metal, ¿no? Pues nosotros ponemos afecto en un montón de cosas. Pero yo no puedo decir a la piedra, te amo, dime algo, devuélveme cariño. Yo solo puedo ser amigo o amiga de quien me devuelva el cariño. O sea, en otras palabras, podemos ser amigos de los mamíferos. Por eso soy amigo de un perro, de un gato, lo que sea, porque ellos me devuelven el cariño. Porque hay intercambio de cariño entre ambos. Y la pelea es entre dos, y el amor también es entre dos. Pero bueno, vamos adelante. ¿Cómo se daban las leyes en este contexto en el cual los afectos y los instintos están en los tuétanos de mis huesos? El dolor, el placer, la alegría, la tristeza, los amores y los odios, los tengo dentro. Es verdad que tal vez los administra mi cerebro, sí, pero mueven todo mi cuerpo a través del sistema nervioso. Y por lo tanto, alguien se está portando amorosamente con todo su cuerpo. Todo el cuerpo es amoroso. O alguien se está portando odioso también con todo su cuerpo, con otra persona. Bueno, este apoderamiento que tienen los afectos de nosotros hace que muchos pensadores, como el señor Descartes, como el señor Spinoza, un filósofo que tal vez algunos de ustedes no hayan oído o leído de él, Benito Spinoza o Baruch Spinoza, él dice que somos siervos de nuestros afectos. O sea, un ser humano que no se autoanaliza, un ser humano que no conoce sus propias leyes de comportamiento, está condenado a repetirlas de manera determinista. Y sus leyes de comportamiento son, ante todo, afectivas. O sea, está movido por sus amores y por sus odios. Bien, esto apliquémoslo al derecho. Esto era la base. Como ustedes bien saben,
hace unos 150.000 años surgió lo que sería Adán y Eva. Obviamente Adán y Eva pues es una leyenda bíblica, pero nosotros sabemos que por ciencia, por los estudios arqueológicos, antropológicos, paleontológicos, los enterramientos de esqueletos de seres humanos, sabemos que nuestra especie es muy joven. Tiene tal vez, lo que acabo de decir, unos 150.000 años de existencia. Y con ella nació lo que llamamos la razón. Con ella nació el neocórtex. Con ella nació, bueno, nacimos nosotros. Es decir, nació de un animal, sin dejar de serlo, seguimos siendo animales, sin dejar de serlo, nació un ser que era capaz de autocontrolarse, un ser que era capaz de autorreflexión. Y a eso se le llama mundo simbólico autoconsciente. Y a eso se le llama lenguaje. A eso se le llama autoconciencia. Y de ahí viene la definición que les di hace un rato de Aristóteles, animal racional. Veamos ahora, hasta ahora les he puesto una base antropológica, veamos ahora cómo se ha ido dando el derecho, la normativa y su aplicación, es decir, el intento de hacer justicia en los diversos pueblos a lo largo de la historia. Hagamos un poco de historia del derecho, o si quieren ustedes, prehistoria e historia del derecho. ¿Qué pasa, para hablar del Ecuador, entre nuestros pueblos más ancestrales? Lo tenemos estos días en los periódicos. Es noticia fresca. Un grupo de tagaeris invade territorio vecino, los Talomenane o Tagaeri, ¿sí? En este caso creo que eran Talomenane, y provocan una masacre de alrededor de 10, 12 personas. Lo hemos leído estos días en el periódico. Pero hay el antecedente de que hacía unos meses habían matado estos grupos a 2 líderes de los que ahora eran asesinos, de los guaos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué tipo de justicia es esa? Porque obviamente ellos están haciendo justicia. Es su modo de hacer justicia, su modo de entender la justicia. Tratemos de describirlo. ¿Quién es el que está haciendo allí justicia? Todos estos grupos tienen líderes, normalmente chamánicos, sabios de entre ellos, gente que sabe enfrentarse mucho mejor que los demás del grupo, que los demás de la tribu, o del clan, de como se lo denominemos, ¿verdad? Sabe más de animales, de plantas, de su relación con la naturaleza, de caza, de pesca y de cómo tratar a los demás seres humanos. O sea, es alguien que, ya sea por su fuerza unida a su inteligencia, su fuerza es más bien animal, su inteligencia es más racional, una mezcla entre las dos, ha sido capaz de ser reconocido por los demás como líder. Ya no es como el macho alfa de una manada de animales herbívoros o carnívoros, o, por ejemplo, el ejemplo más claro, el de un gorila macho alfa, ¿no? Gorila de dorso dorado, que le suelen llamar. Él se impone, seguro que es más inteligente que los demás, pero ante todo se impone por su volumen, por su fuerza. Y eso en casi todos los grupos de mamíferos, ¿verdad? La justicia animal tiene que ver con el poder, y sobre todo con el poder físico y también algo mental, es decir, tener más conciencia que los demás. A quien interese algo de esto, obviamente yo pudiera darles mi bibliografía. Hay un libro que salió en los años 90, que salió en inglés, espero que ya lo hayan traducido, que se llama Cómo los
monos ven el mundo. Y se ve allá que los monos hacen política, a su manera, ¿no? Es decir, alianzas entre ellos, para enfrentarse con otros grupos, o incluso dentro del mismo grupo, cuando ya ven que el macho alfa está un poco débil, a veces se unen unos cuantos jóvenes y le atacan, le eliminan, a veces le matan, otras veces le neutralizan y ellos asumen un nuevo mando. ¿Cuál es la justicia de animal? La ley de la más fuerte, ya lo dijo Darwin, mediados del siglo XIX. ¿Cuál es la justicia de un grupo humano de cazadores-recolectores que están en la edad de piedra o que lo han estado durante mucho tiempo, como son estos grupos también ecuatorianos que acabo de mencionar? Normalmente es la justicia que tiene que ver con dos grandes factores. Primero, la cultura o el núcleo cultural de ese pueblo, que se llama la moral de ese pueblo, que está constituida por sus normas, pero como no tienen escritura, son normas consuetudinarias, es decir, modos de comportarse que vienen de los tatarabuelos de hace cientos de años, y que ese es el modo de vivir digno, siempre unido a una cosmovisión, a un modo de comprender los espíritus del árbol, del río, de diversos animales, etc. Esa es su cosmovisión. Y dentro de esa cosmovisión hacen justicia. Por eso es que nos es tan difícil juzgar qué está pasando allá. Y cuando queremos aplicarles nuestros cánones a ellos, los cánones de la cultura occidental y de nuestra justicia, no hay cómo. Estamos cometiendo injusticia. Ellos tienen su propio modo de comportarse, su propia moral desde hace miles de años. Y no podemos exterminarles por eso, ni tampoco podemos imponerles a patadas nuestro modo de ver el mundo y nuestras leyes. Avancemos un poco más. Hace aproximadamente unos 12.000 años, en diversas partes del mundo, también aquí en América, surgió lo que se llama el Neolítico, que consistía en dos tipos de nueva cultura. Todos lo hemos leído, por eso voy a ir deprisa. El primero, domesticación de animales. Aquí se domesticaron los camélidos andinos y el cuy. Y, por supuesto, el perro, eso ya muchísimo antes. El perro tal vez fue domesticado hace 40.000 o 50.000 años. Tal vez. En otros lugares, por ejemplo, en el Viejo Mundo, se domesticaron tantos animales que todos conocemos. Vacas, ovejas, gallinas, etcétera, etcétera. Los pueblos que domesticaron animales que vivieron de ellos se llamaban pueblos pastores. Y los pueblos pastores eran nómadas. ¿Qué tipo de justicia tenían ellos? Primero había propiedad. Antes no había habido propiedad. Solo, pues, la propiedad de lo que se cazaba y pescaba. Y eso había que repartirlo bien. Eso era justicia. En este caso, justicia distributiva. ¿Qué nueva justicia había entre los ganaderos? Había que cuidar el rebaño de ovejas, cabras, vacas o lo que fuera, para que pueda sobrevivir ese grupo humano. Y además había que moverse de un lugar a otro. Normalmente era en latitudes en las cuales había 4 estaciones, a diferencia de lo que pasa aquí en el Ecuador, y por lo tanto, si se acababa el calor y la hierba que comían estos herbívoros, los animalitos que ellos cuidaban, pues porque se los comían, vivían de esos animales, ¿verdad? Se acababa, tenían que moverse a otro lugar, por lo tanto eran nómadas. Vamos a ver un ejemplo de justicia nómada. Esto lo cuenta, a quien le interese algo de bibliografía, Bronowski, en un libro que sacó en los años 90, 80s, 90s, y que incluso fue objeto de una serie de televisión. Asimismo, a quien le interese, yo le puedo pasar el dato exacto para que lo busquen en internet o pues lo consigan, ¿no?
Él dice, Brunowski, que cuando un pueblo nómada cruzaba un río, algo caudaloso, obviamente siempre por un vado, o sea, por un lugar en que había una parte baja, no era muy profunda, y por ahí hacían pasar a las vaquitas, y pues pasaba toda la tribu, a los niños les cargaban, pero vean este detalle, no a los ancianos, porque se suponía que un ser humano de la tribu tenía que salvaguardar al grupo, que tenía que hacer un aporte comunitario. Y esa era la exigencia de justicia, que todos los integrantes del grupo hagan algo por este. O sea, hagan algo por la supervivencia grupal, común. ¿Cuál era el mejor método para evitar que haya un parásito? Es decir, un viejito o viejita que ya no aporte nada. Obviamente, olvídense de nuestras instituciones actuales y de los derechos humanos. Ellos tenían otra visión del mundo, tal vez un poco más elaborada que la de los tagaeris y guaos y taromenales, sí, pero muy distinta y sobre todo muy distante de nuestra concepción actual de la justicia. Muy bien, lo que hacían era lo siguiente: viejito o viejita que no pueda cruzar el río por sus propias fuerzas, apoyándose en un palo o entre ellos, se quedaba al otro lado del río y ya sabía que tenía que morir. Esa era su justicia. Puede no gustarnos, pero ese era su modo de entender que la comunidad era más importante que los individuos y que por lo tanto alguien que no hacía un aporte a la comunidad, que ya no podía hacerlo, en este caso por su edad, tenía que desaparecer. Nadie le podía apoyar. Y por supuesto lo mismo alguien que estuviera mal herido de manera permanente. Pasemos un poco más adelante. ¿Qué pasaba con los grupos humanos que tenían agricultura, también de esta época, neolítica? De nuevo estoy hablando hace 10.000, 12.000 años, cuando empezaron a surgir las primeras aldeas permanentes en el mundo. ¿Y por qué pudo ser esto realidad? Porque había, como dice Marx en El Capital, porque había acumulación de riqueza. Y al haber acumulación, podían quedarse en ese lugar para siempre. Ellos, sus nietos y tataranietos. Habían inventado la vida sedentaria. ¿Qué efecto tuvo esto en el derecho? ¿Qué efecto tuvo esto en la ley? Primero, la sociedad se hizo mucho más compleja, porque claro, si yo estoy en un lugar, no tengo la gran dificultad que tienen los cazadores recolectores, que no pueden cargar muchas cosas, porque primero no tienen animales que los carguen, y segundo, se están moviendo. Cuando se acaba la caza y la pesca en un lugar, pues se van a otro. Y a lo mejor vuelven ahí después de 20 años, o 30, cuando ya el lugar se haya otra vez de manera natural regenerado, es decir, haya de nuevo buena pesca, buena caza, etc. Porque la naturaleza, todos sabemos, pues se regenera con el tiempo. Tampoco podían hacer tantas tareas que hacían la gente de la aldea, las personas a quienes me he referido recién, los ganaderos, no podían cargar mucho. Iban de un lugar a otro, eran transhumantes, eran pues también nómadas. Sin embargo, quien vivía en un lugar podía tener muebles, podía tener cerámica, tenía construcciones fuertes para pasar el frío, para pasar el calor, de piedra o de adobe o de lo que fuera. Construcciones duraderas, duraban tal vez una vida entera de un ser humano, a veces más. Como tenían una vida más compleja, empezaron a tener nuevas ocupaciones. Y al tener nuevas ocupaciones, hubo también que normar ese tipo de vida. Y empezó a surgir lo que se llamaba la normativa compleja. Pero cuidado, no nos engañemos, eran pueblos pequeños.
de unos pocos cientos de personas a lo más, 200, 300 personas, y todos ellos emparentados entre sí, aunque sean primos lejanos, todos. El siguiente paso fue mucho más fuerte, cuando empezaron a crecer las ciudades en lugares como Egipto, el río Indo, los ríos de China, llámense Qian y otros, acá en el caso de los mayas, 1500 a.C., o el caso en el sur de Perú, norte de Bolivia, pues esas culturas muy anteriores a los incas, ¿no? Pues ahí tuvo que haber un nuevo modo de regular las relaciones humanas, un nuevo modo de normar el trabajo y la coordinación de los trabajos y de los proyectos humanos, a medida que se fueron haciendo cada vez más grandes. Pensemos en ciudades como Ur de Caldea, que surgió allá por el año 3700, 3800 a.C. Estamos hablando casi de hace 6000 años. Esas ciudades llegaron a tener, 1000 años después, estoy hablando año 2500, 2200 a.C., o sea, estamos diciendo hace 4200, 4300 años, llegaron a tener 40.000, 50.000 habitantes. Eso es su núcleo. Y su área de influencia campesina, gente que dependía de ellos comercialmente, productivamente, llegaban a tener 500.000 de habitantes. Por supuesto, teníamos ciudades imperios. Solo en Mesopotamia, en la que ahora es Irak y el sur de Siria, había como 20 de estas ciudades, que entraban de vez en cuando en guerra unas con otras. Bueno, en este tipo de sociedad es donde se creó la base normativa que ustedes y yo conocemos el día de hoy. Por eso, la primera ley escrita de la humanidad, que fue mucho después, estoy hablando año 1600, 1800 antes de Cristo, fue el Código de Hammurabi, que es escrito ya en tablillas de arcilla, con escritura cuneiforme. ¿Cómo eran esas primeras leyes escritas? ¿De qué trataban? ¿Qué era lo que movía a esa gente a hacer las leyes? Bueno, en realidad la ley no nació sola. La ley nació como un complejo cultural súper tupido, una red de significados, una red de complicaciones simbólicas, mentales, y por lo tanto una nueva visión de la realidad muy, muy, muy compleja. Hablemos un poco de ello. Allí nacieron las religiones, porque obviamente había tal cantidad de bienes, tal cantidad de sobrantes, de acumulación, de producción, que el poder de turno tenía que gestionarlo, tenía que administrarlo. Pero no nos olvidemos de lo que dijimos al comienzo de esta conferencia. Todos los seres humanos estamos dominados un 90% de nosotros por nuestros afectos. Y por lo tanto, si alguien tiene codicia, querrá tener más plata o más bienes de los que tiene, o más animales, o más oro, plata, lo que sea. O sea, cualquier metal, cualquier riqueza, de cualquier tipo que sea. Segundo, todos tenemos ansia de poder, unos muchos más que otros. Por lo tanto, habría también serruchadas de piso, como las hoy existen también, lo conocemos perfectamente, solo que un poco más brutales que las que hay hoy, porque al fin y al cabo tenemos unos cuantos miles de años de derecho, de jurisprudencia, de teoría, de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento estaban inventando eso de la justicia compleja. Todo se juntaba. Por un lado estaba el administrador,
de los bienes, que obviamente era alguien que estaba entronizado en el poder. Esa misma familia era la que controlaba ideológicamente, según diría Marx, en sus estudios de la ideología, a la población. No se podía tener decenas de miles de personas en un espacio tan chiquito como una ciudad sin tenerla controlada ideológicamente. Por lo tanto, se crearon una serie de dioses, de ídolos, y en torno a ellos una serie de creencias, y en torno a esas creencias una serie de ritos, y en torno a esos ritos una serie de intercambios comerciales y de riqueza, y por lo tanto, en torno a esa cosmovisión religiosa, se montó una economía, se montó una administración de la ciudad, se montó un ordenamiento del poder. Por eso es que la mayor parte de las primeras leyes tienen que ver con no herir a otras personas o no eliminarlas, no asesinarlas, ¿no? Por lo tanto, tendría que ver con lo que hoy decimos código penal. Y segundo elemento de importancia, pero realmente casi al mismo nivel, todo lo que sea regulación de los intercambios y regulación de la protección de la riqueza. Eso le interesaba al poder, porque el poder era el que más riqueza tenía y no quería dejar que nadie le robe, empezando por los mismos funcionarios, que eran los que más robaban, porque claro, eran los que tenían más acceso a la riqueza. Sacerdotes, porque normalmente casi todas las riquezas, cuando había metales, oro, plata y otros metales, cobre, etcétera, ¿no?, se lo guardaban en los templos. Y lo mismo en los silos de los templos se guardaban los excedentes de las cosechas. Pues bueno, ¿pero qué hago para que me roben? Contar qué es lo que tengo. Y por eso es que nace la aritmética, las cuentas, para salvaguardar lo que uno tiene, ¿no? Saber cuántas cabezas de ganado tengo y que no me falte ninguna el día de mañana, porque si hoy me falta una, mañana otra, etcétera, después de un año ya no tengo casi ganado. Entonces tengo que precautelar que mi propiedad siga incólume. Para eso necesito primero un censo de mi propiedad, numerar. Por eso nacen los números. También necesito de alguna manera tener un elemento material que me diga cuántos tengo. Ahí se inventan signos como piedrecitas, luego conos, luego cilindros, que los unos son para contar ganado, los otros son para contar granos, los otros son para contar telas o lo que sea. De esa manera nació la primera escritura. Los primeros signos tienen que ver con los números y con la contabilidad. Y hay de quien no cumpliera con lo estipulado por el poder. Pues simplemente, ustedes saben muy bien, se hacía justicia del talión. Quiero detenerme un momento en este punto. Ustedes dirán, pero qué bestias que son estos islámicos, ¿verdad? No. Viene un ladrón, roba y ¡zas!, le vuela la mano. Viene alguien, salía en el periódico estos días y en internet, alguien le mete un cuchillo en la guata, no se puede curar, perdió una parte de su cuerpo, tal vez un órgano, o lo tiene deteriorado, y el juez está pidiendo ahora, todavía no se ejecuta, es un país islámico también, que le hagan exactamente la misma herida al agresor. Esto es lo que se llama ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Usted dirá, pero qué salvajada, qué brutalidad, qué modo de hacer justicia tan primitivo. Aunque ustedes no lo crean, la ley del talión es un paso adelante en la concepción histórica de la justicia. ¿Por qué? Porque antes de ponerse esta regulación, que se la dio justamente en ese terreno, ¿no?, en el terreno de Mesopotamia, antes de sentarse este precedente, existía lo que se llama la venganza. La justicia normal se llamaba venganza, o sea, en otras palabras,
Lo que sucede con los tagaelis, tabaneganes, ellos ejercen venganza. Me matas a uno, me matas a dos, yo te mato 4 veces, 10 veces más de lo que tú me mataste. Aunque ustedes no lo crean, ese tipo de comportamiento sigue existiendo en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Acá en Manabí, no vayamos muy lejos, gente machetera, si le matan a una familia de estas medio pudientes, ¿no?, que tienen terratenientes, le matan a un hijo o un hermano, ¿qué creen que va a hacer esa familia? Va a donde la otra familia y le hace exactamente lo mismo, le mata a otro hermano. Bueno, esto es ley del talión. Hemos mejorado mucho, porque antes, cuando existía la venganza no tiene límite, porque la venganza está condicionada por un afecto. Es el afecto de iras. Tú me hiciste un mal, mataste a mi padre, mataste a mi hermana, mataste a mi, lo que sea, a mi pana, y yo acabo con tu tribu entera. Si ustedes son 10 de familia, se jodieron, porque yo me los bajo a todos. Eso es la venganza. La venganza no tiene límite. Solo tiene límite cuando se sació, cuando hay ya un río de sangre y dice, ya, ahí le paramos la mano, ahí queda. En realidad, si ustedes miran al siglo XX, los nazis, el ejército nazi en Rusia y en otros lugares, ejercía la venganza. Si mataban a un nazi, por ejemplo los de la resistencia francesa, los nazis buscaban a 10 civiles o a 20 y los ametrallaban. Por cada nazi, 10 o 20 muertos. Eso era una justicia pre-talión, anterior a robas, te corto la mano, me sacas un ojo, yo te saco el tuyo. Por lo tanto, la ley del talión era un avance inmenso en el campo de la justicia. Yo no puedo hacerle al otro más daño del que él me ha hecho. Es una limitación de la venganza. Cuando la venganza, repito, no tiene de por sí límites. El siguiente paso en la administración de la justicia, pero como ven ustedes, antes de pasar adelante, como ven ustedes, todo el armado de la justicia está en la gente cede a sus pasiones y hace una brutalidad. Este me cae mal, le pego un tajazo y le saco las venas y se desangra. El otro me cae pésimo, le doy con un piedrazo en la cabeza y le parto el alma y le mato. Es decir, la mayor parte de los delitos contra personas tienen que ver con afectos de ira, tienen que ver con, digámoslo así, enojo. Yo no puedo más con este desgraciado que me ha hecho tal cosa o que creo que me ha hecho. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Que a veces hasta la misma ira suele ser muy injusta. Porque yo creo que me han hecho y resulta que no me han hecho. Por eso es que poco a poco la ley y la administración de la ley tiene que unirse más y más a una mayor racionalidad. Porque si sigue unida a los afectos, la ley estaría plagada de injusticia. La administración de la ley estaría unida a nuevos delitos. Allá por los años 1600 a.C., en varios lugares del mundo, no solamente en Mesopotamia, que le he hablado mucho de ello porque hay mucha investigación al respecto, también en China, también acá en América, entre los mayas, por poner un ejemplo, hay leyes, hay normas escritas. Ustedes saben bien que los mayas tenían escritura. En algunos lugares va unida a la religión, ya lo dije, es el caso de los caldeos, y también unida a la magia. No se olviden que ellos, los mesopotámicos, inventaron el horóscopo. Es decir, se imaginaron que había líneas, obviamente las líneas no están ahí, están en nuestra mente, en nuestra creatividad, ¿no? En
nuestra imaginación, en nuestra fantasía, líneas que unían a las diferentes estrellas y crearon lo que se llama las constelaciones, con una serie de figuras y una serie de mitos en torno a esas figuras, para predecir la fortuna, etcétera, etcétera. Todavía queda algo de eso, ustedes saben bien que hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Justo hace 2 días me vi una persona que leía las cartas y que era tremendamente exitosa en Guayaquil. Así que seguimos viviendo muchos de esos factores humanos, ¿no? Ante la inseguridad, ante la angustia, ante el miedo frente al futuro mío o de mis hijos, pues yo trato de alguna manera controlar el destino. Y una manera de controlarlo es la magia, es pues el horóscopo, la astrología, etcétera, etcétera. Otra forma es la religión, que es bastante más ordenada que esta y más seria. Y otra forma es la ciencia, que por supuesto aquí entre nos no son contradictorias la una con la otra. Por eso hay gente que hace ciencia y lee cartas, hace ciencia y es miembro de alguna religión de las que conocemos. Así que no es tan cierto aquello de que el científico tiene que ser ateo o el creyente no puede ser científico, cosas de esas. Eso es que es un mito. Bien, ¿qué pasó a partir del momento en que las leyes están escritas? Ya había un asidero fuerte y por lo tanto podía haber una especie de tribunales. Y en casi todos los pueblos se montaron estos tribunales. Pienso ahora en aquel relato que ustedes y yo conocemos perfectamente, porque es un relato de la Biblia, de Salomón, cuando le vienen con 2 mujeres diciendo que este es mi guagua, y él estaba loco, no sabiendo qué hacer. Entonces se le prendió las pilas, ¿recuerdan? Y dice, a ver, traigan la espada, a ver, pártele en 2, dale la mitad del guagua a cada uno, carajo, no me jodan. O sea, obviamente él no iba a hacer eso nunca, ¿no? Pero se dio cuenta de que esa era la manera de descubrir quién era la madre. Entonces aquella que dijo, no, que nada más tiene a la otra, a esta hay que dárselo, porque ella es la madre. O sea, en otras palabras, el tipo era inteligente. ¿Sabe cómo midió el aceite a las madres? Haciendo que surja en las madres un afecto genuino, en este caso un afecto de cariño. Y ese fue el indicador, esa fue la señal de quién era la madre. Eso es hacer justicia. Y eso es hacer justicia de verdad, teniendo en cuenta lo que son los seres humanos. De que sí, son razón, pero ante todo, son afecto. Un paso adelante en la historia de la jurisprudencia y unida a esta base antropológica es el que se dio en Grecia. Bueno, por supuesto, no he hablado mucho de los chinos. Los chinos tienen una justicia unida muy estrechamente a morales, a una visión moral del mundo. Pensemos en Confucio. Él tenía una visión muy certera de lo que era la justicia, muy racional, y lo que escribió pues era sabiduría. Cómo entender la vida humana y cómo dar a cada quien lo suyo, que es lo que dice, pues es el núcleo del hacer justicia. Lo mismo sucede con los japoneses. Ellos tienen su ética samurái. Y el samurái es el guerrero que, ante todo, debe defender su honor y el honor de su reino, del jefe o del señor al cual está sirviendo. Y, por supuesto, el honor de su familia y de todos los que le rodean, ¿no? Y, por tanto, honorífico es siempre de igual a igual, no meterse con un inferior, no abusar del que es más débil. ¿Ven? Ese es un modo de entender la justicia muy profundo al cual han llegado pueblos tan complicados como los chinos o los japoneses. Hablemos rápidamente de los griegos. Al fin y al cabo, tal como entendemos ustedes y yo el derecho ahora, esto se estudia en historia del derecho, ya no es prehistoria, hasta ahora casi he hecho prehistoria del derecho, porque son deducciones acerca de lo que sabemos arqueológicamente de cómo funcionaban los pueblos.
por desgracia, eso es lo que se puede hacer aquí en América. Fíjense ustedes, aquí no había escritura en tiempo de los incas o del Tiahuanaco, que es aquella cultura que está, tal vez alguno de ustedes haya visitado, junto es en el extremo norte de Bolivia, cerca de la frontera con Perú, cerca del lago Titicaca. Ahí está Tiahuanaco. Ya existía como cultura asentada, sedentaria, con grandes monumentos, etc., en 1500, 2000 a.C. Bueno, pero no tenían escritura. Entonces, este fenómeno que yo les estoy indicando de leyes mucho más permanentes, mucho más conocidas por la población, escrita la ley en una piedra o en un papiro, si era Egipto, y a la gente que se le juzgaba y condenaba se decía, por esta ley de aquí, y quienes saben leer pueden remitirse a ella, y esta ley fue dictada hace tantos siglos, o tal vez décadas, ¿no? Es decir, era una justicia, la justicia en base a la ley escrita, era una justicia mucho más certera, mucho más segura, menos al azar, es decir, menos dejada al avatar de las pasiones. En ese sentido, era más racional. Los griegos, estoy hablando del tiempo de Pericles, 500 años antes de Cristo, tiempo de Sócrates también, un poco después, 480, 70, 60, vivió Platón, discípulo de Sócrates, y mucho más tarde, pues ya año 330 antes de Cristo, Aristóteles. Bueno, esa tríada de pensadores, y muchos más, porque ellos son simplemente los conocidos, aquellos que nos han dejado su legado porque tenemos escritos de ellos, bueno, al menos de Platón y de Aristóteles, de Sócrates no hay nada. Por ellos sabemos qué se pensaba acerca de la justicia y cómo se administraba justicia en aquellos tiempos. Lo mismo que por el historiador Heródoto y otros pensadores más muy profundos del tiempo. La justicia en aquel tiempo tuvo un nuevo logro, una nueva adquisición que hizo que se refinara y que fuera mucho más seria y mucho más objetiva de lo que había sido hasta ese momento. Y es que los griegos inventaron la dialéctica, es decir, el arte de discutir frente a un juez con abogados. Los primeros abogados, que eran justamente del tiempo de Platón y un poquito anteriores, del tiempo de Sócrates, muchos de ellos fueron enemigos de Sócrates, les llamaban los sofistas. Esos señores estudiaban leyes y enseñaban leyes a sus discípulos. Y enseñaban a la gente a defenderse. Primero que conociera la ley y luego cómo conocer sus vacíos, cómo conocer sus potencialidades y ver cómo llevar el agua a su molino, es decir, ver cómo ganar un juicio. Pero siempre en la ley, dentro de ella, utilizándola. ¿Qué era esto de la dialéctica? La dialéctica era el arte de discutir de manera seria y entendible por todos los presentes con argumentos válidos, con argumentos que todos los que estaban enterados, es decir, los que conocían de leyes, los que conocían de la problemática legal y, digámoslo así, de la justicia de aquel tiempo, podían comprender. O sea, en otras palabras, el juicio era público, el juicio era, digámoslo así, bien fundamentado, no se llegaba a una sentencia pues no sé, porque mira, este es el que más poder tiene, ¿no? ¿Ok? Entonces, si inclina para allá la balanza, loco, para allá nos vamos, ¿ok? O este otro me dio un buen billetico, ¿no? Como dicen los colombianos, ¿no? Y nada, pues me inclino hacia allá porque, claro, me regaló un whisky de 18 años o, no sé, o si era un varón, normalmente eran varones, pues me presentó a una prostituta maravillosa que el tipo se quedaba loco, así, wow, hecho para 2 años, ¿no? Sí,
Entonces, claro, ganaba el juicio el que traía estas. No, los griegos sentaron otro ideal. Los griegos crearon un modo de hacer justicia más objetivo, digo más objetivo, porque la objetividad 100% no existe. Ni existirá nunca en los seres humanos. Del PhD Emilio Cerezo, y para la entrega de la placa con la que agradecemos su presencia aquí, que dice por su invalorable aporte en la realización del cuarto Seminario Internacional de Derecho Multidisciplinario en calidad de expositor y por su noble contribución a la capacitación continua, solicito por favor la presencia del Dr. Luis Carlos Ríos, director de la Procuraduría General, Región 4, para que haga la entrega de dicha placa, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Doctor Emilio Cerezo, a nombre del Foro Nacional Internacional Académico de Derecho, una iniciativa desde Chimborazo que pretende impregnar de ciencia al derecho en el Ecuador y hacer ciencia jurídica. La ciencia jurídica se nutre de la filosofía, si no, no es derecho en realidad. Y por eso quisiera al auditorio que me permita entregar esta placa, no solamente a nombre del foro como tal, sino a nombre de todos ustedes. Agradecerle a Emilio. Lo he escuchado en varias ciudades del país y realmente yo diría que Ecuador te agradece. Y ahora Riobamba te agradece. Y hagamos proyectos en el futuro jurídico con las nuevas generaciones de profesionales de derecho, te agradezco.